Hermanos, que el Señor me les bendiga en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de aprender de su palabra, de estar unánimes, aprendiendo y conociendo las maravillas de nuestro Dios. Amén. Hoy traigo un tema que es conocido, que está en el libro de Zacarías, una palabra profética que el Señor habló. Amén. Pero hoy esa palabra profética es para nosotros, porque la palabra de Dios dice que su palabra permanece para siempre. Lo habló en el tiempo de Zacarías, pero esta palabra hoy es para este tiempo, para nosotros. Amén. Y le he dado un título a este mensaje de hoy: no seas insensato a la voz de Dios. No seas insensato a la voz de Dios. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu y de tu Hijo Jesucristo. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Del reinado de Darío, palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Iddo. El Señor está ardiendo en ira contra los antepasados de ustedes. Por lo tanto, advierte al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso. Vuélvanse a mí y yo os volveré a ustedes. No sean como sus antepasados, a quienes les proclamaron los profetas de antaño, que así dice el Señor Todopoderoso: vuélvanse de su mala conducta y de sus malas prácticas, porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención. ¿Dónde están los antepasados de ustedes? ¿Acaso los profetas siguen con vida? ¿No se cumplieron en sus antepasados las palabras y los decretos que a mis siervos los profetas ordené comunicarles? Entonces ellos se volvieron al Señor y dijeron: el Señor Todopoderoso nos ha tratado tal como había resuelto hacerlo conforme a lo que merece nuestra conducta y nuestras acciones. Vemos en esta palabra, ¿no?, que Dios de antemano había dado una palabra profética en ese tiempo a través de el profeta Zacarías. También esa palabra había dado palabra profética a través de Isaías. También había dado palabra profética a través de Jeremías. Pero nos damos cuenta que las palabras proféticas, aunque hayan sido en el tiempo antaño, como dice la palabra, en el tiempo atrás, en el tiempo antiguo, viene siendo esta palabra también hoy para nosotros, porque la palabra sigue estando vigente, gloria a Dios. Hermanos y hermanas, es tiempo de que miremos, de acuerdo a la palabra de Dios, que en este tiempo se está cumpliendo lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hablado a través de cada uno de sus siervos que pasaron por este proceso de conocer a Dios. Y nos damos cuenta que dice que Dios le había hablado a través de Zacarías, y le dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Vimos que en el tiempo pasado, en el tiempo antiguo, vamos a tomar desde nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, de nuestros abuelos,
si la palabra de Dios no había estado con ellos? Pues sí, la palabra de Dios había estado con ellos, pero unos relata la palabra de Dios, la Santa Escritura de Dios, que muchos no habían escuchado la voz de Dios y habían hecho cuanto querían, cuanto les placía. Y vemos que en nuestra familia, creo que todos hermanos y hermanas, en la familia de ustedes y en mi familia y en todas las familias, vemos que no todos escucharon la voz de Dios. No todos nuestros antepasados vivieron para Cristo. Ahora, en este tiempo, no todos están viviendo para Cristo, no todos están viviendo para Dios. Y vemos en este pasaje que hay una promesa de parte de Dios para aquel que se aparta y aquel que se vuelve al camino de Dios. Porque si dice vuélvanse, quiere decir que una vez estuvieron y quizás se apartaron. Quiere decir que una vez estuvieron, sonó un teléfono por acá. Quiere decir que una vez estuvieron y se apartaron, ¿verdad? Quiere decir que estas personas que el profeta les estaba hablando, ahí les estaba hablando el profeta Isaías, la palabra que Dios había enviado. Y esa palabra también hoy es para nosotros, porque vamos a ver si nosotros hoy, cuántos de nuestra familia, de nuestros conocidos, de los antepasados, están viviendo para Dios. Hay que mirar esta palabra, hermano, porque yo recuerdo que mi abuela, la mamá de mi papá, era una mujer que alababa a Dios. De hecho, cuando estábamos niños, nos reunía en su casa a alabar a Dios. Pero al contrario de mis otros abuelos, no alababan a Dios. Entonces vemos que desde los antepasados, unos alababan a Dios, unos glorificaban el nombre de Dios y otros hacían lo que querían. Y en el tiempo pasado también vemos que había situaciones como las que hoy estamos viviendo, gloria a Dios. En el tiempo pasado yo recuerdo que contaba a mi mamá, y ahora con esto de la pandemia también lo cuentan los noticieros, lo cuentan las personas, que hubieron otro tipo de enfermedades, que también en otros tiempos había otras situaciones de salud, había otras situaciones de catástrofe. Muchas cosas han pasado, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Y sigue Dios, aún aunque dice a través de la boca del profeta Zacarías que estaba airado, que estaba enojado con la humanidad, con el pueblo de Israel, con todos ellos, que estaba airado por cosas que habían hecho, pero aún así, cuando Dios habla, cuando Dios toma la boca de este hombre, de este profeta, dice: pero si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. O sea, la ira de Dios no es para siempre. La ira de Dios es una ira que nos da oportunidad de cambio. La ira de Dios es una ira que si yo me arrepiento de mi mala manera de vivir, voy a encontrar en mi Señor ese oportuno socorro, gloria a Dios. Porque eso era lo que le estaba diciendo al pueblo. Si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Ahora, lo que está pasando, si antes también habían estas circunstancias, habían estos procesos, habían estas situaciones, pero todos aquellos que pusieron su mirada en Dios encontraron un refugio, porque Él es nuestro todo, Él es el Todopoderoso, Él es el que nos ayuda en problemas de salud, Él es el que nos ayuda en problemas económicos, Él es el que nos ayuda en los problemas familiares, Él es el que nos ayuda en todo tipo de situaciones que pasemos. Amén. Pero para eso hay que volverse a Dios. Dice que los antepasados que hablaron de la palabra de Dios, aquellos profetas que hablaron de la palabra de Dios ya no están con vida, pero la palabra sigue estando viva en nosotros para que la pongamos en práctica. Gloria a Dios, aleluya. Entonces es tiempo, hermano, de que todo esto que está pasando, el hombre se vuelva a Dios. El hombre pida perdón a Dios,
porque es la desobediencia, es la falta de creer a Dios y vivir para Dios, que nos encontramos con diferentes situaciones y Dios está ahí esperando que el pueblo, que la humanidad se arrepienta, que la humanidad diga que lo necesita. Gloria a Dios. En cualquier circunstancia de nuestra vida necesitamos a Dios. Entonces vemos en este pasaje que el Señor les dice, no se cumplieron lo que había hablado a través de la palabra que había hablado a través de los profetas. Sí, se ha cumplido. Pero había el momento en que cuando Zacarías estaba hablando, Dios les estaba diciendo, tienen una oportunidad, tienen una situación que aunque sus antepasados desobedecieron, si ustedes se vuelven a mí, tienen para su descendencia venidera, aleluya, gloria a Dios. Para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, va a haber la promesa de Dios que si nos volvemos a Él, entonces Él va a tener misericordia de nuestra familia, de nuestra descendencia. Él va a tener misericordia de todo lo que está viniendo a la tierra, va a tener misericordia de sus hijos. Estamos viendo situaciones difíciles. Estamos viendo situaciones como la enfermedad, como la pandemia, pero también estamos viendo situaciones de la economía. Los países se están quejando la situación que se está viviendo. Estamos viendo la violencia en todos lados, que para salir ya no sabes si salir o quedarte en tu casa porque están atacando a hombres, a mujeres, a ancianos, a cualquier persona en la calle. Pero sabemos que si volvemos a Dios, que si nos acordamos de su palabra, que si nos acordamos de sus mandamientos, de sus estatutos y reconocemos que lo necesitamos, Él va a tener misericordia de nosotros. Él va a tener misericordia de la humanidad. Él va a tener misericordia de tus hijos, hermanos, de tus hijas, de tu esposo, de tu esposa, de tu familia, de tu economía. No te va a dejar aguantar necesidad. Siempre vas a tener un techo. Siempre Él te va a guardar cuando sales a la calle. Él te va a bendecir con gozo, con paz. Y si viene una dificultad, porque como hijo de Dios también pasamos dificultades, dice su palabra que Él va a estar ahí con nosotros. Amén. Entonces es importante reconocer que necesitamos al Todopoderoso. Es una palabra que Él la da y la anunció, y esa palabra sigue estando vigente. Hace tiempo había la situación en mi país, y creo que en muchos países, que estaba eso de que decían el meningitis. Hace años estaba el meningitis. Y hace años estaba esta palabra también: vuélvanse a mí y yo volveré a ustedes. Cuando el tiempo que estaba también que estaba el dengue, que decían que estaba el dengue, estaba esta palabra también. Cuando estuvo el tiempo de la gripe porcina, que decía, estaba esta palabra también. Cuando estuvo el tiempo que estaba, en ese tiempo que llegaba la varicela, que llegaba el sarampión, estaba esta palabra también. Siempre esta palabra ha estado. Y siempre hemos pasado, y la humanidad ha pasado por momentos difíciles, pero siempre la palabra ha estado. La palabra sigue siendo la misma, y el Señor sigue hablando. Aunque lo habló en los antepasados, para nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos y mucho más atrás, y ellos, unos obedecieron, otros no. Y hoy está pasando lo mismo, hermanos y hermanas. Unos reconocemos a Dios, pero otros no. Y reconocer a Dios no es solamente decirlo de boca, yo soy cristiano. Reconocer a Dios es comenzar a humillarnos delante de su presencia, a decirle que lo necesitamos y que nos ayude en las áreas que solo no podemos. Que nos ayude a cambiar nuestra manera de vivir, que nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar, que lo necesitamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y aún estamos en sueño y lo necesitamos, hermanos y hermanas. Ese es volverse a Dios. Volverse a Dios es actuar en la medida en lo que Dios ha establecido. Ese es volverse a Dios. Entonces vemos que más adelante en el pasaje, en el capítulo, en el versículo 6 dice:
Se cumplieron en sus antepasados las palabras. Se cumplieron en los antepasados las palabras, gloria a Dios, y los decretos que a mis siervos, los profetas, ordené comunicarles. Se cumplieron, hermano. Y dice, contestan entonces ellos se volvieron al Señor y dijeron: el Señor Todopoderoso nos ha tratado tal como había